Dios les bendiga, buenas noches amigos y hermanos que están ya casi por conectarse. Dios les bendiga en este momento, en esta noche. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por sus maravillas de este día. Gloria a Dios porque Él es bueno. Y bueno, acabamos de terminar súper con grandes poderes después de esa administración. Amén. Vamos a orar. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor le pido que la busque, la vaya a buscar. Si no la tiene a su mano, aleluya. Vamos a orar en este momento y le vamos a decir: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Dios, te damos las gracias por este día, Padre. Gloria te damos a ti, Señor bendito. Padre, te pedimos que seas tú en este momento hablando nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Quita toda palabra vana, Padre, de mi boca, Señor. Toda palabra que salga de mí, Señor amado. Padre, que salga palabra, Señor bendito, de edificación, Padre, para tu pueblo, para tus hijos, para aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que salga palabra de amor, Señor. Que salga palabra de respaldo, que salga esa palabra que necesitan en su vida, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Padre. Ponemos delante de ti nuestro corazón, Padre, la disposición a ti, Padre Santo. Habla a nuestra vida conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros, Señor. Amén, Padre, y amén. Amén, hermanos. Si se me escucha o no se me escucha, por favor, hacérmelo saber. Si se me escucha, amén. Se me escucha o tengo que hablar más fuerte, me tengo que acercar, me tengo que alejar. Ustedes me dicen. Dios les bendiga, hermanos. Familia que se está agregando. Amén. Me doy por entendida de que quizás sí me escuchan o no me escuchan. Sí se escucha, amén. Dios te bendiga, hermano Milton. Sí me escuchan, dice. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, amigos, en San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 9. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para los que se están agregando. San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aleluya, hermanos. El tema de ahora se llama la oración. Bueno, y tremenda oración la que acabamos de tener en esta tarde noche, hermanos. Quiero quizás con el permiso de mi hermano Milton, ¿verdad? Que lo cortó rápido porque ya empezaba la transmisión de la prédica. Quiero solamente, hermanos, hacerles ver esto, haciendo un paréntesis, porque casi es lo mismo lo que vamos a hablar en esta noche. Usted se podrá a pensar: ¿y hoy por qué no oraron por mi petición? Si a mí me urge que oren por mi petición. ¿Y hoy por qué no oraron por todas las peticiones? ¿Por qué no oraron? Hermanos, para todo hay tiempo, hermanos. Para todo hay tiempo, y pues Dios así lo quiso en esta noche, que el tiempo de ahora fuera de adoración, exaltación y alabanza de su nombre, hermanos. Quiero darles este ejemplo
¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran a alguien que solamente les pide y no demuestran esa gratitud, devolviendo un poco de lo que esa persona, devolviéndole un poco a esa persona? Entonces creo que hoy, así en este momento, no le hemos pagado a Dios, sino que le hemos dado adoración después de que llevamos 4 o 5 meses casi pidiendo, hermanos. Creo que ya era justo para nuestro Dios que nosotros le adoráramos, que nosotros le exaltáramos, que nosotros alabáramos su nombre. Amén. Y hermanos, usted se puede seguir conectando a nuestras transmisiones de oración, porque vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir conforme el Espíritu nos guíe a pedirle y adorarle y a bendecir el nombre de Dios. Siempre vamos a estar ahí dispuestos. Las peticiones las tenemos anotadas, hermanos, y como ustedes saben, no solamente la hora que nosotros ponemos es la hora que solamente esa hora vamos a orar, ¿no? Usted puede tener momentos de intimidad con Dios a solas, en donde también puede pedirle a Dios. Ayer aprendíamos que tenemos libre acceso al Padre, o sea que no hay ni una hora, no hay restricción, no hay tiempo, no hay momento donde Dios nos diga: a esta hora te quiero y de aquí no te puedes pasar, no puedes llegar en otra hora. Tenemos todo el tiempo, hermanos, para orar, para pedirle a Dios. Y pues en esta noche así quiso Dios que nosotros le adoráramos y bendiciéramos su nombre. Amén. Cerrando el paréntesis, hermanos, vamos a hablar un poco sobre la oración. Y es que en lo que hablamos, Jesús les estaba diciendo, hablándole a toda la multitud que les estaba hablando en una parábola. Y les hablaba de una mujer viuda y un juez injusto. Y Jesús no quería comparar que Dios era un juez injusto. No, lo que Dios quería hacer en este momento era que nosotros pensáramos que, aún si ustedes leyeron y prestaron atención a la lectura, dice de que ese rey injusto dio lo que quería a la viuda, porque dice ahí en el mismo, en lo que leímos, dice: no vaya a ser que esta mujer de tanta insistencia, agote mi paciencia, dice. Entonces dice: voy a hacer lo que ella está pidiendo, y así lo hizo. Entonces lo que Jesús en ese momento estaba queriendo entender a toda la multitud, a sus discípulos, era de que si aquel juez injusto pudo hacer eso con la viuda, y ahora nuestro Padre, que es un Padre amoroso, bondadoso, que puede hacer grandes cosas para con nuestra vida, nos va a dar todo aquello que insistamos en la oración, hermanos, que insistamos en esa oración. Dice lo último que leímos: y acaso Dios, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice la palabra de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman día y noche? Aquí vamos al punto donde yo les decía de que no solamente nos limitemos a la hora que tenemos para adorarle, que nosotros hemos puesto a las 6:15 de la tarde, a 7:15, 7:30 de la noche. No, porque el mismo Dios nos dice en su palabra: ¿acaso Dios no va a hacer justicia con sus escogidos, los que claman día y noche? Aleluya. Entonces vemos, esa era la comparación que Jesús estaba haciendo en ese momento, por aquella insistencia que aquella viuda podía llegar a hacer y agotarle la paciencia a aquel juez, y le hizo como ella quería. La necesidad nunca va a desmayar, ni los desafíos de nuestra vida siempre van a estar en nuestra vida, pero es de perseverar en esa oración. Ahora bien, quiero que veamos este punto importante, y es que ¿quiénes pueden orar? O sea, ¿quiénes pueden levantar una oración? Y lo podemos hallar en Salmo 65:2, donde dice: todos podemos orar. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice que todos pueden orar.
todos podemos orar, todos pueden levantar ese clamor. Tú, amigo que estás ahí, puedes orar, pues la palabra de Dios dice en Salmo 65:2 que toda carne va a venir a Él, toda carne va a venir a Él. Todos podemos orar al Padre, pero hay algo que es bien importante, y es que a quienes escucha Dios, a quienes escucha Dios. Hay algo bien importante que nos dice Dios en Primera de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí, a Dios van a venir todos tenemos ese libre acceso de llegar al Padre, orarle. Toda carne, dice la palabra, que puede llegar y orarle, pero ¿a quiénes va a escuchar Dios? Y en su palabra dice a los justos, y está en contra de aquellos que hacen el mal, o sea que su rostro está en contra de ellos. El oído de Dios está inclinado sobre aquellos que son justos. La palabra de Dios nos dice aquí justos, y aunque dice ahí mismo en la palabra de Dios que no hay justo ni aún ni uno, pero quizás es para diferenciarnos de aquellos que estamos apartados para Dios, de aquellos que no están apartados para Dios. Entonces, ¿a quiénes escucha Dios? A los justos, aquellos que están haciendo lo bueno delante de Dios. A ellos escucha a Dios, porque imagínense ustedes la oración de un asesino, la oración de un ladrón, que le salga bien todo lo que va a hacer al siguiente día. Es algo ilógico, ¿verdad? Que Dios le ayude a que todo le salga bien a un asesino, a un ladrón, a un secuestrador. ¿Se imaginan una oración de estas personas pidiendo que todo les salga bien? Entonces, Dios escucha a los suyos, escucha a los justos, y está apartado, su rostro, su mirada, su oído está apartado de aquellos que hacen el mal. A ellos no los escucha Dios. Pero bien, dice la misma palabra de Dios en Proverbios 15:29, que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Se vuelve a dirigir a nosotros como justos, aquellos que estamos apartados de Dios, aquellos que hacemos, que tratamos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Dice de que a ellos inclina su oído, a ellos está presto su oración. Dios también escucha a aquellos que se humillan. Dice en Salmos 34, del 4 al 6, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿A quiénes escucha Dios? Escucha a los justos que están apartados para Él, y escucha a aquellos que vienen y se humillan delante de Él, hermanos. Aquellos que se humillan delante de Él. Si ven aquí la oración de David, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó. ¿Cómo nosotros a veces nos dirigimos a Dios? O hacemos aquella oración del fariseo y el publicano, aquel publicano que decía, que llegaba al templo y decía, Padre, te doy gracias porque no soy como ese que está ahí, y ayuno todos los días y oro todos los días y te doy gracias porque no soy como esta persona. Como muchas veces nosotros venimos delante de Dios a hacer nuestra oración, y aquel fariseo dice de que estaba postrado en el suelo, ni levantaba su rostro, y decía que no era digno. Si usted lo quiere leer, hermanos, está en Lucas 18, del 13 al 14, después de lo que acabamos de leer. Ahí está. Si gusta lo leemos para que vean de que es cierto. Dice, a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban los otros, dijo también,
esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Imagínense, este hombre, este publicano, no tenía nada de humildad en su oración. Y oigan lo que el fariseo, el publicano decía: estando lejos, versículo 13 del capítulo 18 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que oigan bien lo que dice Jesús, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Nuestra oración viene siendo como la del fariseo o viene siendo como la del publicano? Dios escucha a los que se humillan delante de Él en la oración. Dios la escucha. Y el versículo más conocido en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Nuestras oraciones son enaltecidas delante de Dios. Porque, hermanos, si nuestras oraciones son enaltecidas, dice de que Dios humilla al que se enaltece. ¿Cómo son nuestras oraciones delante de Dios? Dios escucha a los justos, a los que están apartados de Él. Dios escucha a los que se humillan delante de Él. A esos escucha Dios. Ahora bien, con lo de la oración, ¿qué necesitamos para que las cosas sean hechas? Ya supimos que a Dios se le puede acercar toda persona, toda carne, pero Él escucha a los que están apartados para Él, al que se humilla delante de Él, a eso se escucha. Y si Él los escucha, ¿qué necesitamos nosotros para que las cosas sean hechas en medio de la oración? Un punto bien importante, hermanos, y es la fe. ¿Con qué fe nosotros nos acercamos a Dios a orar? La fe en la oración es tan importante porque hasta en Hebreos lo vemos que dice que la fe es aquello que es la convicción de lo que no se ve. La fe. Dice en San Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyeres, lo recibiréis. Si creyeres, creyendo, todo lo que pidamos al Padre, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo nos acercamos nosotros delante de Dios? ¿Creemos que Él puede hacer las cosas? ¿Creemos que Él nos puede librar? Creemos que Él tiene el poder, el dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, que puede libertar nuestras vidas de demonios, de espíritus. Creemos que Dios tiene ese poder. Tenemos esa fe en nuestra oración. ¿La tenemos? En San Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. En Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo. Nuestra oración está basada en fe. ¿En verdad creemos que Dios puede obrar en nuestra vida? ¿O solo creemos que puede obrar en el hermano, en el otro hermano, pero en mi vida no lo puede hacer? Dice Santiago 1:5, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
¿Han visto ustedes cuando han ido al mar, que la ola le hace aquí así por el viento? A eso nos está comparando Dios, que si nosotros no creemos, vamos a ser como eso. Que por los sentimientos, que por el estado de ánimo nos vamos a guiar. No, es que hoy sí lo va a hacer Dios. No, hoy no lo va a hacer. Hoy sí lo va a hacer. Hoy no lo va a hacer. No, quizás sí, tal vez. Quizás a medias. No, hermanos, no tenemos un Dios a medias. Si Dios lo va a hacer completo. Pero ¿realmente tenemos esa fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está usted convencido de que lo que Dios le ha prometido, lo que usted le está pidiendo a Dios, lo va a obrar en su vida? ¿Está convencido? ¿Dios le ha convencido? ¿Le ha puesto esa fe en la oración? Eso se necesita en la oración para que las cosas sean hechas. ¿Qué más se necesita en la oración para que las cosas sean hechas? Dice, pedir en su nombre. ¿Cómo debemos pedir? En su nombre. En la oración, dice en San Juan 14, del 13 al 14, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién, hermanos? En el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos para que las cosas sean hechas? Pedir en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos para que las cosas sean hechas? Tener fe. ¿Qué más necesitamos para que las cosas sean hechas? Pidiendo la guía. ¿Y la guía de quién, hermanos? La guía del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos va a convencer y nos va a dar para arrepentirnos de todo lo que nosotros hemos hecho. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir no como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra versión dice, con palabras que no pueden expresarse. Si usted no puede dirigirse en oración al Padre, pida la guía del Espíritu Santo. Dice de que Él intercede por nosotros con palabras que no pueden expresarse. Si usted en la oración no pide la guía del Espíritu Santo, hermano, las cosas no van a ser hechas. Porque todo va entrelazado, todo lleva una cadena. ¿Qué más necesitamos en la oración para que las cosas sean hechas? Pedir su voluntad. Pedir su voluntad. Muchas veces nosotros venimos en oración y queremos que se cumpla lo que nuestros deseos quieren. Queremos que se cumpla aquello que nuestro ser quiere, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, eso no se va a dar, eso no se va a hacer. Y eso es tan difícil de entender para nuestra mente, porque no nos hemos transformado, no nos hemos renovado y estamos conformados a este siglo con todo lo que viene y todo lo que vemos. Dígame usted, pide la voluntad del Padre en las oraciones. Pedimos la voluntad del Padre en las oraciones. Dice en Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente, se la voy a leer. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos para que las cosas sean hechas? Fe. Necesitamos pedir en su nombre. Necesitamos su guía. Necesitamos pedir su voluntad. Y otra cosa, hermano, que el espíritu aquí se nos retuerce. Y es pedir perdón. Pedir perdón, hermanos. Quizás muchas veces nosotros vamos en oración, en palabra a Dios, pero vamos con una cara, hermanos. Nos estamos acordando de lo que nos hicieron antes cuando había buses, ¿verdad? Ay, no, es que aquel me empujó.
No, pero es que yo le di su codazo porque a mí me empujaron y entonces y vamos con ese pensamiento, hermano. Y quizás la persona que la empujó o que la golpeó no se dio cuenta, lo hizo sin ninguna intención, pero usted se guardó ese rencor de que le pegó y le pegó. Pedimos perdón nosotros en las oraciones, hermanos. Perdón porque le fallamos a nuestro Dios, con nuestra manera de pensar, de hablar. Hasta con lo que vemos, hermano, pecamos. Dice en San Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón, hermanos. En San Marcos 11, del 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pedir perdón, hermanos, para que las cosas se puedan hacer, para que las cosas que nosotros le pedimos a Dios sean hechas, pedir su voluntad. Perdón, hermano, a esa que le machacaron ahí los dedos. Perdón, hermano. Perdón, hermano. Pida perdón en la oración y perdone a aquel que lo ha visto mal. Perdone a aquel que lo ha lastimado, que lo ha herido. Perdónelo para que usted sea libre también. Para que seamos libres. Eso necesitamos. Y hay muchas cosas más, hermanos, que el Espíritu Santo, si nosotros pedimos la guía del Espíritu Santo para orar, hay muchas cosas más que nos va a ir poniendo en la oración. Y si ustedes ven ahí, el Espíritu Santo nos va guiando a que quite de nosotros todo aquello, perdón, que nos ayude a pedir su voluntad, a pedir en el nombre de Jesús, a pedir con fe. Todo eso, hermanos, en la oración. Ahora bien, hay otro punto de la oración. ¿Cuándo debo orar? Dice en Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos en qué falta a nuestra fe. La parte A, orando de noche y de día. Aleluya. Y hay quienes, hermanos, que solo oramos lunes, miércoles, jueves, sábado, domingo y 1 hora. Eso sí nos conectamos a las oraciones. Y luego en nuestra intimidad. Y luego en nuestra casa. Orando de día y de noche. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, dice. ¿Cuánto tiempo debo orar? De día y de noche. De día y de noche, dice. En todo tiempo, dice. ¿Y cómo debo orar? Con perseverancia. En Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. Y el versículo más famoso, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dice. Orad sin cesar. No es que vamos a orar sin nuestro hermano César, no. Orar sin ninguna pausa, sin ningún límite. Un predicador famoso decía que quien no ora no merece vivir, porque Dios nos pide orar en todo tiempo y que seamos constantes y perseverantes en la oración. Porque si usted se fija, tenemos 3 tiempos de comida, pero hay quienes comemos más de los 3 tiempos, hermanos. A ver, bueno, para ese tiempo, algunos se bañan una vez, llegan a lo mucho a bañarse una vez.
Otros nos bañamos quizás 2, 3 veces en el día por el calor. Dormimos. ¿Cuántas horas dormimos? Lo menos que quizás podemos llegar a dormir 5 horas, hermanos. Para las que somos mamás, quizás algunas veces 5 horas, y a veces es bien difícil dormir un poco más de 5 horas. Pero y los que no son papás, duermen sus 8 horas. Y nos pasamos el día en que una cosa y otra cosa, el afán y la oración. No dedicamos oración cuando la palabra de Dios nos dice: ora de día y de noche, en todo tiempo, constantemente, orar sin cesar. Aleluya, hermano. Yo sé que, bueno, nuestra hermana pastora dice, hay mensajes en donde no hay aleluyas y no hay amén, pero hermanos, es la palabra de Dios que a veces nos cae a nosotros porque los recibimos en nuestra carne, hermanos, porque quizás así estamos, y a mí es la primera que Dios me ha hablado. Yo le decía en esta semana a mis hermanas de oración, le decía, Dios me hablaba en estos días y me decía algo, y es que en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el maná caía de mañana, y si usted se levantaba tarde, como eso cuando salía el sol, el maná se deshacía. Si usted se levantaba tarde, ya no hallaba comida. Y Dios me hablaba de esta manera, me decía, hay momentos en que te voy a pedir que te levantes temprano a orar, porque hay momentos donde Dios te pide que te levantes. Y esas misericordias que muchas veces y esas revelaciones que muchas veces Dios da, no los da en el día, sino que a veces en la intimidad. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir esas revelaciones, esa palabra de Dios, esa fuerza, esa fortaleza, si no le buscamos en oración, que es donde Dios se manifiesta con nosotros, ahí en la intimidad? Orad en todo tiempo, de día y de noche. Pero hay momentos en los que Dios te dice, a esta hora te vas a levantar porque a esta hora te voy a revelar. Y Dios me decía eso, o sea, que hay momentos en los que Dios nos va a pedir que nos levantemos temprano a orarle, a pedirle, a ver su misericordia, a agradecerle, a que Él nos revele, a que Él nos hable antes de que ese maná se deshaga con la salida del sol. Y a veces dormimos ¿cuántas horas? 8 horas, y nos olvidamos de la oración. Debemos orar de día y de noche. ¿Cómo tiene que ser mi oración delante de Dios? Mi oración tiene que ser como una ofrenda, como un incienso, como aquello que a Dios le agrade. Dice en Salmos 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Como la ofrenda, como una ofrenda tiene que ser nuestra oración delante del Padre. Mire, hermano, si usted estuvo la hora y media casi que estuvimos en la oración, créame de que Dios se ha complacido tanto en esa adoración y en esa ofrenda que Dios la ha recibido. Dios la tiene ahí, hermano, esa oración la ha recibido como un olor grato delante de Él. Créalo, hermano, créalo, hermano. Y así nos pide que nuestra oración sea como una ofrenda delante de Él. Que nuestra oración, aparte de solo pedir, de quejarnos, de llevar súplicas, de pedir sanidad, de pedir trabajo, de pedir bendiciones, que nuestra oración también lleve una ofrenda, que nuestra oración también lleve adoración, exaltación, alabanza, hermanos. Póngase a pensar cuándo fue la última vez que usted le cantó una alabanza a Dios sin ninguna guía, sin ninguna otra oración de alabanza de fondo. Póngase a pensar cuándo fue la última vez que usted alabó a Dios de corazón, que le cantó desde su corazón, que le cantó a Dios una alabanza. Póngase a pensar desde cuándo usted no le canta a Dios sin ninguna guía, sin que alguien le esté cantando y usted también esté cantando.
A Dios también, Dios se complace de la adoración, se complace de la alabanza. Él es como una ofrenda delante de Él. ¿Cómo tiene que ser mi oración? Sin sacrificios. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración, hermanos, la oración es el gozo de nuestro Padre, y ese mismo gozo tiene que ser de nosotros. ¿Cómo tiene que ser mi oración? Como una ofrenda, sin sacrificios, y en lo secreto, hermano, en lo secreto. Dice en San Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público. Cuando vayamos a orar, hermanos, busquemos, apartémonos, que no nos vean, hermanos, porque Dios dice de que Él se agrada de lo que buscamos en lo secreto. Y si nosotros le buscamos en lo secreto, dice de que Él va a recompensar en público todo aquello, hermano, que le hayamos pedido, todo aquello que hayamos orado delante de Él. Si usted pedía bautismo del Espíritu Santo, si usted pedía el don de milagros, si usted pedía, y en lo secreto, hermano, en público, Dios se lo va a recompensar. En lo secreto. Dice Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, hermano, en la oración secreta, en lo íntimo, solo el Padre y yo, que nadie me vea, hermanos. Ahí donde yo puedo ser, donde no hay apariencias, donde no hay, dice una alabanza, donde al descubierto estoy. Ahí dice, ahí soy sincero. Es la intimidad solo con nuestro Abba Padre y nosotros. Ahí es donde Dios nos va a hacer entender sabiduría. Mi oración tiene que ser sin vanas palabras, hermano. No usando esas repeticiones. Dice en San Mateo 6:7, hermanos: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No busquemos tantas palabras, valga la redundancia, rebuscada, tanta palabra rebuscada. No, hermanos, seamos honestos delante de Dios, vengamos con palabras que si no tenemos cómo llegar al Padre, hermanos, en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con palabras que no pueden ser expresadas. Él intercede al Padre. No busquemos tantas palabras rebuscadas, hermanos, ahí para adorar a nuestro Padre. A veces quizás decimos palabras delante de Él que ni las entendemos nosotros mismos. Dice en Isaías 58:9: entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, dice. Nuestra oración delante de Dios tiene que ser sin vanidad, sin palabrería, sin ninguna palabra, hermanos, que nosotros a veces quizás ni entendemos. Así debe de ser nuestra oración, que nuestra oración llegue al Padre como una ofrenda. Que sea en lo secreto, hermanos, sin ninguna vanas palabrerías, dice. Aquí viene lo duro, hermano. ¿Cuánto debo esperar para que se cumpla mi oración? ¿Cuánto debo esperar para que se cumpla mi petición? ¿Cuánto debo esperar para que Dios responda mi petición? Dice en Colosenses 4:2: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar, hermanos, perseverar en oración. Mire que hay quienes que a Dios les contesta rápidamente, pero hay quienes que a Dios nos mantiene ahí.
pero es muchas veces quizás para formar paciencia en nosotros, para formar perseverancia en nosotros, que nuestro carácter sea perseverante, hermanos, en Él. Porque a veces somos tan impacientes que queremos que Dios rápido haga, como que si nosotros llegamos a un restaurante y llegamos a pedir, deme esto, esto y esto, y en un momento, en un 20, media hora, ya lo tenemos listo. Muchas veces así vemos a Dios, como en un restaurante que solo llegamos a pedir y queremos que en 20, media hora, lo máximo, esté listo. Y no, hermanos. No, hermanos. No es así. Debemos de perseverar. Muchas veces Dios nos va a hacer que tengamos paciencia, que sigamos esperando. Pero dice de que siempre esperando y velando en ella con acción de gracias. O sea, siempre dando gracias, hermanas. Hermano, si usted va a esperar, espere pacientemente, pero siempre dando gracias a Él. En acción de gracias. En Santiago 5:16 dice de que la oración eficaz del justo puede mucho. En la parte B, ya en lo último, terminando ese versículo, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en eso debemos de nosotros creer, hermanos, de que la oración eficaz del justo puede mucho, perseverar, pero, hermanos, no olvidando que en lo que se necesita para que las cosas sean hechas, vimos que se necesita pedir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto debemos de esperar para que se cumpla mi oración? Perseverar. No sabemos qué tiempo Dios lo va a obrar. Y si la oración eficaz del justo puede mucho, se pueden hacer las cosas, pero también debemos de entender esto, que cuando nosotros pedimos, y si no hemos pedido la voluntad de Dios, no se va a hacer. Y aunque por más que usted pida y pida y pida y esté insistiendo, si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Esperemos en Dios, fielmente esperemos en Dios. Pero hay quienes que quizás llevan una semana, 2 semanas. No, Dios ya no lo va a hacer. No, Dios ya no lo va a hacer. Abraham esperó mucho tiempo para tener a su hijo Isaac. Hay cosas que Dios no nos va a dar instantáneamente. Hay cosas que nos va a hacer es que nosotros esperemos. Y muchas veces nosotros nos desilusionamos o nos ponemos mal o ya no queremos ir a la iglesia porque Dios no me contestó esto. Pero si ustedes se ponen a leer la Biblia, hermanos, Pablo pedía que su aguijón se le fuese quitado y su aguijón no se le fue quitado. Mas Dios le dijo, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el aguijón que Pablo tenía, no se lo quitó. Jesús en el Getsemaní oró diciendo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús quería que pasar de eso, que no llegara, porque era la noche donde iba a ser entregado. Pero más no fue como Él estaba pidiendo, sino que siempre dijo que se haga tu voluntad. Hay cosas que Dios no nos va a dar porque nosotros nos encaprichemos en pedir y pedir y pedir. No lo va a dar, y aunque estemos en oración constantes, hermanos, de día y de noche, orando sin cesar, no lo va a dar. Y es ahí donde debemos de pensar cómo estamos pidiendo, si de verdad estamos pidiendo la voluntad de Dios, si de verdad estamos pidiendo en su nombre, si de verdad estamos pidiendo con la guía del Espíritu Santo. Otra oración en la que fue contestada, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta oración de Elías sí fue contestada. Dice que oró fervientemente. ¿Cuántos muchas veces nosotros oramos
tan fervientemente, con esa fe de que sí, Dios lo va a hacer. Y yo declaro todo aquello que no es hecho como que si fuese hecho. Romanos 4:13. ¿Cuántos declaramos eso? Hacer unas oraciones fervientemente, con fe, con poder. No es que Dios va a liberar. Dios va a dar poder, va a dar fortaleza. Dios va a renovar mi espíritu. Ríos de agua viva van a correr de mí. En mis hermanos, en toda la iglesia. El Espíritu de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos declaramos palabra de fe para la iglesia? ¿Cuántos declaramos esa palabra? Y oramos en las oraciones porque el Espíritu Santo se mueva, que nuestro corazón rebose de la presencia de Dios. Orar fervientemente, hermanos. Eso tenía Elías. Y aunque Elías también era igual que nosotros, porque así lo dice, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso nos quiere decir de que Elías no era un hombre que había sido bajado del cielo y que no era carne igual que nosotros. No, por eso dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice de que oró fervientemente y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Y luego dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esas oraciones fervientes, hermano, que Dios escucha. O aquella oración de Pedro cuando estaba encarcelado. En Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagínense, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba orando en oración sin cesar, dice, por él. Sin cesar. Dice de que este hombre estaba custodiado por 4 grupos de 4 hombres, o sea, 4 por 4 eran 16 hombres que estaban custodiando a Pedro. Y saben ahí, en Hechos 12:5, habla la historia de que Pedro salió de la cárcel, porque el Espíritu Santo lo sacó de ahí. Y dice que cuando llegó a donde estaban todos, en Hechos 12:2 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice que él llegó y ellos estaban orando. La oración no es una fórmula mágica, hermanos, que usted va a llegar y todo lo que usted pide se le va a dar. No es una fórmula mágica, ni tampoco es un restaurante donde usted solo va a llegar a pedir y se le va a dar. Sí, Dios puede quitar problemas, angustias, pero muchas veces Dios quiere que nosotros, por medio de eso que tenemos, creemos una dependencia hacia Él. Una dependencia en oración. Porque quizás teniéndonos así, nosotros lo buscamos más, hermanos. La oración es un lazo de comunicación con Dios que nos ayuda a perseverar y persistir con paciencia. Para que juntos digamos, hermanos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Esto nos va a ayudar a la oración, a que nosotros juntos digamos ya después, he peleado la buena batalla, yo la he peleado. ¿Y a dónde la peleó? En oración. ¿A dónde la peleó? De rodillas. Y muchas veces una oración no va a ser de que, una pelea de oración no va a ser de que reprendemos todo espíritu. No, hermanos, también va a ser una alabanza. Venció, Cristo venció. Usted cantando, hermano, con su alabanza, hace luchas también, pelea con las alabanzas. Yo danzo en el río. Aunque esté en problemas, hermanos, pero usted danza en el río de Dios. Queremos que Dios obre poderosamente en nuestra vida, que Dios nos escuche.
Apartémonos a Él. Seamos esos justos que Dios dice que oye y escucha las oraciones. Seamos aquellos que se humillan delante de Dios. Seamos aquellos que llegan delante de Él y piden perdón para que Dios nos escuche a nosotros. Pidamos que nuestra oración sea guiada por el Espíritu, pidamos su voluntad en la oración. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Orar sin cesar en todo tiempo, de día y de noche. Aleluya. Yo sé que esto no mucho nos gusta, pero es necesario que nosotros lo hablemos, que nosotros entendamos que la oración tiene que ser perseverante en nuestra vida, que hay muchas cosas que solamente así las vamos a lograr orando. Amén. Vamos a venir en palabras de oración y le vamos a decir: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra comunión contigo, Padre, sea por medio de la oración, a que nuestra comunión contigo, Padre Santo, vayamos, adoremos, alabemos y exaltemos tu nombre, Padre. Ayúdanos a entender, Señor amado, que la oración no solamente se trata de pedir y pedir, Señor, sino también de darte la gloria, de agradecerte a ti, Señor amado, de tener esa fe en nuestras oraciones, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender tu voluntad en las oraciones, a que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guíe a pedirte, Señor, a pedir ese perdón, Padre, a limpiarnos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de arrepentirnos de todo aquello malo, Señor, que hayamos hecho, que hayamos pensado, que hayamos visto, Padre. Señor amado, pedimos por todos aquellos hermanos, por los amigos que están escuchando, Dios. Y si hay alguno que quiere acercarse a ti, Padre, hacemos esta oración de fe, Señor, creyendo de que tú, Padre Santo, eres el único que puede convencer de pecado, Señor. Oh Dios, Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que eres el único que puede dar la vida eterna. Perdóname, soy pecador, reconozco que te necesito, que tu Espíritu Santo me guíe en oración, que tu Espíritu Santo me ayude a pedir tu voluntad, a pedir con fe. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Perdona mis pecados. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Sigamos adelante, perseverando en la oración. Que el Espíritu Santo nos ayude a hablarle al Padre con esas palabras que nosotros no podemos expresar, pero el Espíritu Santo sí puede llegar al Padre e interceder por nosotros. Que el Señor les bendiga y si no han comido, provecho.